Bueno, Manolo, hay una cosa que me gustaría que comentáramos, porque hasta hace poco parece que como la oligarquía estadounidense a las que parece que de alguna forma Trump intenta representar, parece ser que asumían como un hecho consumado que había una situación multipolar en el mundo, ¿no? Y de que se conformaban de una forma un poco realista con una especie de reparto en zonas de influencia. Por una parte, Estados Unidos se quedaría con toda América y con Europa, Rusia estaría con su ángulo limitado y China pues con Indochina. Claro que eso tiene un problema porque los BRICS, el impulso que tenían los BRICS parece que iba por otra parte. Pero en cualquier caso vemos que en los últimos tiempos la cosa como que ha cambiado, que ha entrado en una fase diferente y además bastante más peligrosa, sobre todo a raíz de la derrota de Ucrania y de sus aliados y del ataque israelí a Irán, ¿no? De hecho vemos incluso algunas similitudes que podríamos llamar inquietantes entre la incursión o la operación israelí en territorio iraní y la operación de Ucrania en el interior del territorio ruso. El economista ruso Sergei Glaziev, un economista muy influyente, había hecho mención hace poco a esta estrategia que tenía aquel asesor, aquel consejero de Jimmy Carter, famoso, de Jinsky, que hablaba como de una estrategia en varias fases para Estados Unidos, ¿no? Una de ellas empezaría por hacerse con Ucrania, después separar a Rusia de Europa, a continuación desmantelar de alguna manera a Rusia, yendo después a por Irán y finalmente la idea sería dejar definitivamente aislada a China del resto del mundo, ¿no? Claro, es evidente que Estados Unidos se ha empantanado en la tercera fase, esto es lo que dice este economista. Pero aun habiéndose empantanado en esa tercera fase, la de desmantelar a Rusia, parece que han dado el salto a la cuarta fase. Pero eso, sin perder de vista el objetivo último, que no deja de ser China, ¿no? Entonces, parece ser que estamos yendo de alguna manera mucho más rápido, corriendo aceleradamente hacia el abismo. No sé cómo ves tú la situación, Manolo. A mí me gusta siempre ponerle fecha a las cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos viviendo el dato más fuerte de lo que podríamos llamar la Pax Americana, que es la crisis de la globalización. Eso empezó en el 2008-2009, con la gran crisis financiera internacional. Esa crisis puso de manifiesto que todas y cada una de los grandes problemas económicos mundiales tienen como causa Estados Unidos. Y la segunda y fundamental es que la financiarización lleva irremediablemente a crisis recurrentes cada vez más fuertes. La conclusión fue fácil de entender. La conclusión fue que China salió al rescate. Y sin China, todo el sistema económico mundial se hubiese hundido. Y apareció el gran problema que tiene Estados Unidos por delante, que es muy simple de entender. Sin China no se puede gobernar el mundo. Y hay que contar con China porque Estados Unidos ya no tiene la capacidad de gobernar el mundo. Y ahí aparece una larga transición. Y esa transición geopolítica mundial tiene sus consecuencias en el interior de Estados Unidos. O sea, dentro de Estados Unidos, la globalización ha sido un desastre para sectores muy importantes de la población. La ha desindustrializado, ha roto el pacto social interno de Estados Unidos, ha generado enormes desigualdades, ha hecho a territorios, lo ha empobrecido. Es decir, gobernar la globalización ha tenido ganadores y perdedores en Estados Unidos. De esos ganadores y perdedores en Estados Unidos es los que han provocado la crisis latente, unas veces abierta, otras, de Estados Unidos. Se podría decir, sin temor a equivocarnos, que Estados Unidos vive una guerra civil
casi permanente. De esa guerra civil aparece Donald Trump. Y Donald Trump aparece como reacción a la globalización neoliberal capitalista y a los inicios de lo que podíamos llamar el declive de Estados Unidos. El declive como potencia imperial. Y en esa es donde estamos, en esa es donde vamos. En ese contexto, que hay que saberlo valorar, Donald Trump llega por segunda vez al poder, al gobierno. Ahora bien, el problema es que en Estados Unidos, más que en cualquier otro tipo de Estado, hay también un Estado profundo. No basta decir lo que quieres hacer, tienes que hacerlo, tienes que ejecutarlo. Y hay un orden bipartidista implícito en Estados Unidos que lo gobierna desde hace muchísimos años. Y en su centro está Israel. Netanyahu no es, como se entiende normalmente, un aliado de Estados Unidos. Netanyahu es un actor interno de Estados Unidos. Dicho de otra manera, sin los lobbies israelitas, nadie puede ser presidente de Estados Unidos. La mayoría de los senadores, de los congresistas, están financiados por esos lobbies. Y, de alguna manera, el Estado de Israel es la vanguardia armada del occidente colectivo en el Oriente Medio como instrumento, como dispositivo para reorganizar la zona. ¿Qué es lo que ha pasado en Oriente Medio en estos últimos años? Lo que ha pasado es que después de la continua guerra norteamericana en la zona, el Estado, paradójicamente, que más ha salido beneficiado ha sido Irán. Irán se ha convertido en un actor central de Oriente Próximo, o de Oriente Medio, como se dice aquí. Un actor central, con una enorme influencia en Irak, población de mayoría chiita, una enorme influencia en el Líbano, Hezbollah, una enorme influencia en el pueblo palestino y una enorme influencia en el Yemen. Es decir, Irán es una fuerza potente en la zona y por lo tanto le disputa la hegemonía a dos grandes actores que hasta ahora han estado mandando de una manera clara en esa parte de Asia, lo que se llama también el Asia Occidental, que hay Arabia Saudita e Israel. La obsesión de Netanyahu desde siempre ha sido esa: poner fin al régimen de los ayatolás, poner fin al Estado persa, poner fin a su influencia en la zona. Es decir, la cuestión de la famosa bomba nuclear es siempre una excusa que lleva más de 30 años repitiendo Netanyahu cada vez que tiene posibilidad. El tema de fondo es acabar con el régimen y poner fin al Estado persa, que por cierto es un Estado antiguo, con una cultura enraizada y con una población chií que lleva más de 1000 años siendo minoría perseguida dentro del Islam mayoritario suní. Eso es lo que tenemos por delante. Ese es, a mi juicio, el gran problema que hay por delante. Es decir, Netanyahu necesita poner fin a la presencia activa y cada vez más cuestionadora del Estado persa. En ese contexto estamos en este momento, donde en alguna manera Netanyahu viene a coincidir con los intereses geopolíticos norteamericanos que tenían como objetivo fundamental, esa es la otra cara de la moneda, el objetivo fundamental es impedir, bloquear, neutralizar
la transición de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Y en ese enfrentamiento entre el imperio colectivo de Occidente y el sur global, en ese enfrentamiento hay líneas de fractura. En esas líneas de fractura se concentran todas las contradicciones. Biden pensó, con mucha inteligencia, que lo primero era derrotar a Rusia, que en cierto sentido es la reserva estratégica de China, en cierto sentido, con visión propia. Ucrania fue el primer elemento, y lleva razón cuando plantea Glacier que el Vyshynski lo tenía en mente. El mapa que señala Vyshynski en su libro El tablero mundial, el mapa que señala es el centro de recomposición de Europa, es Francia, Alemania, Ucrania y Polonia. Y si ves, eso es lo que hay ahora. Ese centro es el centro dominante de Europa. Objetivo: cambiar el régimen ruso y conseguir la desintegración de Rusia como Estado, como cultura, como civilización. La segunda línea de fractura ha sido, que siempre se olvida, el Sahel, África. África es el 60% de todo lo que crezca la humanidad de aquí al 2100 será en África. Y a final de siglo, más de un 4% de la humanidad estará en África. Eso es decisivo, eso es fundamental. Decisivo y fundamental. La tercera línea de fractura es el mar de China meridional. Si vemos la estrategia norteamericana, está lleno de bases en la isla que están rodeando a China e impedir que China controle el mar de China. Es así, que China controle el mar de China, entre otras cosas porque China nunca será una gran potencia militar si no controla su propio mar, su propio Mediterráneo. Y el último lugar que quedaba era Oriente Medio, que siempre ha sido una línea de fractura, previa al conflicto hegemónico que estamos viviendo. Y ahí es donde se va a ventilar, yo creo, en gran parte, todos los tres frentes anteriores que acabo de decir. Se va a ventilar en gran parte qué va a pasar en Ucrania y cuál es su salida. Se va a ventilar qué va a pasar en China y cuál es su salida. Se va a ventilar el papel de África en esta historia. Y esa es la gran batalla donde choca el Occidente defendiendo sus privilegios, la Pax Americana, lo que ellos llaman el orden internacional basado en sus normas y en sus reglas, y el Sur global que lucha por un mundo multipolar. Claro, en ese juego de poderes y de estrategia, lo que está por delante es la posibilidad de adentrarnos en la Tercera Guerra Mundial. Si no sabemos a esta altura si está comenzando o no, si es el final del principio o el principio del final. Pero está claro que cada vez estamos mucho más cerca y que Netanyahu y el Estado profundo norteamericano han decidido que la batalla a ganar es la destrucción de Persia, la destrucción de Irán, el cambio de régimen, y eso lo van a intentar hacer cueste lo que cueste. Que lo intenten es una cosa y que lo consigan es otra, porque el mundo ya no es el mundo que había antes, y ahora el mundo le responde, y es donde estamos viviendo en estas condiciones.